Decía esto No, disculpe. que se va a realizar la segunda reunión de transparencia este 11 y 12 de noviembre. Y lo que se busca es eso, debatir no solamente las políticas públicas contra la corrupción, sino también desde el punto de vista empresarial y social, cómo trabajar en erradicar la corrupción, que está en todas partes, además. Correcto, sí, sí, efectivamente el tema de la transparencia, el tema de la lucha contra la corrupción es una obligación, ya no es una posibilidad que uno puede escoger, sino una obligación tanto para el sector empresarial como para el sector público. Ahora hemos visto que en esta pandemia, hemos visto en el ámbito de salud, por ejemplo, que la corrupción ha estado latente no solamente en Ecuador, sino en muchísimos países, justamente por malas prácticas en temas de contratación pública, por sistemas opacos, digamos, que regulan la contratación misma, por intereses de por medio que está vinculada a la política, pero también al sector privado. Y justamente el compliance, que es un concepto en inglés, pero que en su traducción al español es el cumplimiento normativo, básicamente lo que plantea es tener un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptadas por las organizaciones, sean estas públicas o privadas, para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los cuales se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, de gestión y control y reacción frente a los mismos. Es decir, lo que busca el compliance, el cumplimiento normativo, es que las instituciones, sean empresas públicas, sean empresas privadas, o sean instituciones públicas como tal, que no tienen una regulación, lamentablemente en Ecuador y en muchos países que tienen un incipiente control legal, comiencen a tener controles internos, que haya cruces de información, que las máximas autoridades puedan estar, digamos, adaptadas a un sistema donde tanto la base, los trabajadores, los funcionarios públicos de carrera, tengan una relación con esta alta gerencia o estos altos funcionarios y donde todos estén, obviamente, digamos, direccionando todas sus actuaciones a un tema de cruce de información, de control, para que no haya esta posibilidad de que haya corrupción. Si la alta gerencia en las empresas públicas o privadas o los altos funcionarios no se alinean a esto, evidentemente no puede haber una cultura de cumplimiento, no puede haber una cultura de control y por ende la corrupción va a seguir existiendo. La corrupción como tal no se la puede eliminar, se la puede combatir. El que nos ofrezca que va a eliminar la corrupción, que no va a haber, no es verdad, porque la corrupción está relacionada a la forma de actuar del ser humano. No es un problema de instituciones, no es un problema de concepto. La política no es corrupta, el deporte no es corrupto. El corrupto es el ser humano, las personas que no tienen valores, que no tienen ética. Entonces, estas personas que pueden distorsionar y afectar gravemente a las instituciones o al propio Estado, la única forma es que se las controle. Y el control viene por un tema de tener procesos internos que te ayuden a lograr eso, ¿no? Y que haya una cultura, que haya un compromiso de todos, desde abajo hacia arriba. Entonces, de algún modo es lo que buscamos organizaciones como la World Compliance Association y muchas otras organizaciones en el mundo, justamente comenzar a fomentar esto, ¿no? A hablar de corrupción, a hablar de transparencia y a hablar de procesos para combatir esta corrupción. Y el evento que se va a organizar este año, esta semana, a partir de este miércoles, justamente tiene como objetivo eso, ¿no? Entrar a dialogar, a conversar con expertos, con funcionarios de alto nivel, nacional o internacional, sobre los diferentes sectores, porque el compliance es transversal, el cumplimiento normativo es transversal. Todas las áreas y sectores en los que nos encontremos necesitan tener procesos internos. De hecho, las mesas que vamos a tratar son mesas de compliance público, en compliance salud, en compliance en derecho en el sector deportivo, en compliance en temas de protección de datos, en compliance financiero bancario. Y miren, para muestra un botón, ¿no? Tenemos el caso de FIFA Gates en su momento, que irradió a Ecuador y que sus altos funcionarios estuvieron en procesos penales. Tenemos ahora la filtración de estos documentos en el caso denominado el FinCEN Files o FinCEN, que es traducido, como dicho en español, donde 4 grandes bancos, los más del mundo, han estado vinculados justamente a procesos de lavado de dinero, de gente que su procedencia no se la conoce o que es muy opaca. Entonces, como vemos, el tema de transparencia y de cumplimiento está en todos los sectores, ¿no?
Señor Solines, precisamente la corrupción está en todos los niveles. Quizás los públicos se hacen más notorios porque, bueno, hay entidades de control que luego de muchos años, o quizás por denuncias o por pelea de compadres, se conoce. Pero en el sector privado también existen estas prácticas irregulares, por no decir antiéticas. Y es ahí donde efectivamente quizás está el grueso de esta corrupción, lo que usted dice, el cumplimiento, en este caso el incumplimiento de la norma, de la ley, más allá de las regulaciones nacionales que puede haber en cualquier país del mundo con un código que sancione estos delitos, debe haber también un compromiso institucional, empresarial, es decir, una cultura de respeto a la normativa. ¿Qué tan complicado es en una sociedad como la ecuatoriana? Verán, todo tiene su complejidad, pero todo es posible. Es decir, es un tema de adaptación. Muchas de las empresas internacionales que están aquí en Ecuador ya tienen sistemas de cumplimiento internamente porque sus organizaciones de afuera ya lo tienen. Y son ecuatorianos que están trabajando en esa empresa. Y son ecuatorianos que han conocido un código de ética, cómo se maneja una central de denuncias, por ejemplo, o por ejemplo, empresas que han logrado incorporar las ISO, ¿no? 37001. De hecho, hay instituciones públicas, como la aduana, por ejemplo, que el año pasado empezó a implementar con la actual vicepresidenta, que en ese entonces era directora de aduanas, secretaria de aduanas, empezó a implementar la ISO 37001. Entonces, podemos ver en empresas públicas de municipio lo propio. Entonces, es factible, es un proceso, la gente tiene que entender, por eso es muy importante que la alta gerencia y los altos funcionarios y los políticos, cuando hablamos de la función pública, sean los primeros en entender, en aceptar y en propiciar que la gente de carrera o los empleados, directores de las empresas, vean la importancia que tiene. Si uno sabe cómo denunciar un acto de corrupción y sabe que esa denuncia no va a tener un efecto contra esa persona, va a denunciar. ¿Quién no quiere denunciar? Solamente el corrupto. El honesto va a denunciar. Y hay mucha gente honesta en Ecuador, la gran mayoría. Entonces, aquí un tema simplemente de entender cómo funcionan los sistemas internos, los procesos, porque cada empresa y cada institución va a implementar de diferente manera. Hay implementadores que hacen esto y después certifican, hay certificadoras que certifican esta implementación, su validez, su buena implementación y su eficacia en esa implementación para controlar la corrupción, ¿no? Entonces, yo creo que es factible. De hecho, en el 2014, el Código Orgánico Integral Penal ya introdujo el tema de la responsabilidad penal para las personas jurídicas, justamente en un avance para lograr que el cumplimiento, el compliance, vaya introduciéndose en el Ecuador, en base a principios que ya establece la OECD y otras entidades y organizaciones supranacionales. Entonces, este adelanto del 2014 tiene que venir con nueva normativa jurídica que permita ya que sea una obligación. Fíjese, hace menos de un mes, un poco más de un mes tal vez, la Superintendencia de Compañías de Valores y Seguros expidió la normativa ecuatoriana para buen gobierno corporativo. Y eso, por ejemplo, es muy importante para el ámbito corporativo, aunque son recomendaciones, pero ya es un avance porque está diciendo, mira lo importante que es y esto puede hacerlo, ¿no? En el ámbito de las juntas generales de accionistas, en el ámbito del directorio, de las compañías familiares, que aquí hay muchísimas compañías familiares, y se puede aplicar para microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas, lo que se llama pymes, o MIPYMES, si hablamos de micros, y además de las grandes empresas. Entonces, esto, además de una corriente que es mundial, quien quiera tener relaciones con empresas afuera o con con bancos afuera para créditos, va a tener que tener procesos de control adentro en sus empresas, con lo cual ya no se puede evitar. Esto es un tema que puede venir más rápido o más lento en Ecuador y en otros países de Latinoamérica, pero es algo que viene para quedarse. Hay que introducir en el ADN de la organización una idea de cumplimiento y transparencia permanente y luchar contra eso. Señor Solines, ¿cómo y dónde se va a dar este evento? Entiendo que va a ser de manera virtual, como lo han sido y están siendo la mayoría de los eventos públicos. ¿A quién está dirigido y quiénes podrían inscribirse si están interesados? ¿Dónde pueden encontrar la información? Bueno, a ver, el evento es del segundo año, el segundo Summit de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. El año pasado fue físico, obviamente, porque hubo las posibilidades. Ahora, por la pandemia, esto obliga a que se busquen los mecanismos como es
el que estamos teniendo ahora con usted, que es poder participar de manera remota a través de canales o de plataformas. Entonces, eso se ha decidido que se va a hacer ahora, este año. Son 2 días, es el miércoles 11 y el jueves 12, esta semana de noviembre. Todo el día, son 4 mesas temáticas cada día. Se puede acceder a través de la página de la World Compliance Association, que es www, el nombre que acabo de decir, .com. Ahí se puede acceder a la página y entrar al evento de Ecuador, porque hay capítulos en 13 países de Latinoamérica, además de España y otros países más, pero si accedemos al evento de Ecuador, tenemos más de 30 panelistas nacionales e internacionales, tenemos a los más altos funcionarios de muchas instituciones como la Procuraduría General del Estado, como el Consejo de la Judicatura, la vicepresidenta va a inaugurar el evento, tenemos a grandes panelistas internacionales en el ámbito deportivo, en el ámbito financiero, bancario, en el ámbito de salud. Entonces va a ser un evento que está dirigido a muchísimas personas porque hay muchos sectores involucrados, como digo, también a la academia, a los funcionarios públicos, a los compliance officers, oficiales de cumplimiento, a las empresas públicas y privadas. Es decir, a todo el que quiera conocer un poco más sobre lo que significa el cumplimiento normativo, lo que significa la transparencia, lo que significan los procesos internos, el que quiera conocer un poco más, inclusive para políticos, ¿no? En la agenda de los nuevos candidatos a la presidencia debería estar en su plan de gobierno qué se va a hacer con respecto al cumplimiento, con respecto a la transparencia, a la lucha contra la corrupción, porque es una asignatura que, si vemos las encuestas, está entre las primeras inquietudes, interrogantes y preocupaciones del ciudadano, y no solamente aquí, en el mundo entero. Entonces, yo creo que es importante que todos los que realmente quieran un país mejor, un país que pueda salir adelante, pues vayan conociendo esto, porque es muy, muy enriquecedor el poder entender cómo funciona y la importancia que tiene, ¿no? Señor Santiago Solines, muchas gracias por su tiempo y sus explicaciones a propósito de este segundo encuentro, Transparencia e Importancia del Compliance y Lucha contra la Corrupción en Ecuador. Muy gentil. No, a usted muchas gracias por el espacio.